Hola hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto y un placer poder estar con ustedes aquí compartiendo nuevamente una palabra que nos edifique, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos ayude a seguir adelante en medio de todas las situaciones que nosotros vivimos. Me siento contenta por poder compartir con ustedes esta hermosa palabra y antes que de, de, de iniciar esta predicación y dar esta palabra, quisiera que escucharan un momento esta hermosa alabanza. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Bueno, dice que cuando el mar tengamos que atravesar, así como Moisés. A veces en nuestra vida nos vamos a enfrentar para atravesar un mar.
un mar que no será fácil. A veces nos vamos a enfrentar con ese mar que embravecido, así como el pueblo de Israel, que había salido de Egipto y, y Dios lo llevó a la orilla del mar. El pueblo de Israel se siente perdido porque no sabe a dónde ir. Piensa que va a morir ahí. Empiezan a hacerle un reclamo a Moisés y decirle, ¿por qué nos sacaste? ¿Que no era mejor que muriéramos en Egipto? Mas sin en cambio Moisés clama a Dios y le dice, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? El Señor le dice, tienes una vara y toca el mar. Dice que el mar se abrió y el pueblo de Israel pudo pasar por el mar en seco. El mar se abrió y pudieron atravesarlo. Esto nos quiere hacer ver Dios que en medio de toda circunstancia difícil, Él siempre va a abrir un camino. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Él siempre tiene el control de tu vida y de mi vida. Y bueno, la palabra que yo quiero compartirles en esta tarde es en 1 Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los hombres de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Bueno, así como vemos que Moisés se encuentra en una situación también de pasar el mar con el pueblo de Israel, también vemos más adelante la vida de David, un hombre que tuvo una vida muy difícil, una vida de mucha persecución, fue un hombre de mucha batalla, de mucha guerra, un hombre que tenía que hacer frente a sus enemigos, un hombre, hermanos, que se compara con nuestras vidas. Nuestras vidas constantemente están pasando un batallar todos los días tenemos batallas, todos los días nos enfrentamos a gigantes, vamos a encontrar con esos seres que quieren hacernos la guerra. Dios nos dice en su palabra que nos revistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, el día difícil, y que cuando haya terminado este día nosotros podamos seguir sosteniéndonos en pie. La vida de David, hermanos, fue una vida muy perseguida. Y en lo que nosotros acabamos de leer, bueno, vemos que David está pasando por un proceso difícil. Dice que él sale con sus hombres y cuando él regresa, dice que encontró su casa, encontró su ciudad, encontró ese lugar donde él estaba, lo encontró destruido, lo encontró asolado, vacío, lo encontró que lo habían prendido en fuego. Y también habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, los habían llevado cautivos. Cuando David regresa a la ciudad y se encuentra en esa situación de desolación, en esa situación de malas noticias,
porque él había salido y su vida y su casa estaba en completo orden, en completa paz, pero cuando él regresa se da cuenta que su vida había cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así a veces nuestra vida puede cambiar de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Podemos tener la vida muy tranquila, la vida con una aparente paz o con paz, con batallas ciertamente a lo mejor todos los días, pero va a llegar un momento en que nuestra vida se va a enfrentar a situaciones muy difíciles y muy dolorosas. Pero bueno, el Señor nos habla que en medio de todo ello, así como David se encontró en esa situación de dificultad donde había perdido todo, y dice que al ver que la vida le había cambiado, que no tenía lo que más amaba, que no tenía a sus hijos, que no tenía a sus dos mujeres, y que los que estaban alrededor de ellos, de él, habían perdido sus casas, habían perdido su patrimonio, habían perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres, estaban angustiados. Y dice que tanto David como estos hombres lloraron, lloraron y lloraron y lloraron por la situación que les había sobrevenido. Eh, a veces que en nuestra vida también vendrán situaciones muy difíciles, pero que es bueno que nosotros lloremos y lloremos y lloremos hasta que encontremos ese descanso en Dios. La Biblia habla que David cuando vio esta situación de que no estaban sus mujeres ni sus niños, vino dolor a su corazón y también a los hombres que con él estaban. Pero estos hombres se llenaron de amargura, se llenaron de enojo por la situación que les había sobrevenido, una situación que llenó su alma de amargura. Su vida les cambió. Y dice que en ese momento lo que quisieron fue apedrear a David. Mucha gente cuando pasa por situaciones difíciles no puede entender los propósitos de Dios o no puede sobreponerse a las noticias o a las situaciones que enfrentan en esos momentos y sus corazones se llenan de amargura. Estos hombres se habían llenado de amargura y le decían a David, quiero entender, decirle por tu culpa, porque si no nos hubiéramos ido por ti, ahora nosotros somos dejados sin nada por causa tuya. Y decidieron que querían matarlo. David, a pesar de todo lo que también estaba sufriendo, a pesar de que él sabía que tenía que estar huyendo, huía de sus enemigos y que ahí donde había encontrado un momento de paz, un lugar de tranquilidad, se da cuenta que se vuelven a levantar nuevos enemigos y destruyen su casa, destruyen a su familia, y no solamente con eso, sino que todos los que estaban a su alrededor empiezan a quererlo destruir. David no tuvo otro camino, sino que él solamente entendió que no había más caminos, que nadie podía tener fuerza más que en Dios. David decide buscar la fortaleza en Dios. La gente, cuando nosotros vemos que la situación de David no fue fácil, nosotros vemos que en un momento le cambió la vida a David. Así, a veces nosotros podemos pasar como a David, o nos puede pasar como a David, tener nuestra casa en completo orden y de repente venir el enemigo y destruir nuestra casa, llevar cautiva nuestra paz, llevar cautiva nuestra salud, llevar cautivos a nuestros hijos, llevar cautivos nuestros bienes, y dejar la casa o nuestra familia en un completo desorden. Jehová. ¿Qué nos quiere dar a entender la palabra de Dios? Que cuando nuestra vida ha cambiado de un momento en un abrir y cerrar de ojos, cuando nuestra vida ya no es la misma de antes, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el Señor dice, refúgiate en mí. Él se refugió en él. Él sabía que en estar bajo su cobertura, estar bajo su presencia, lo iba a ayudar a solucionar este problema. Lo iba a llevar a tener una victoria.
que David le dice ahí en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Bueno, aquí vemos cómo David decidió buscar a Dios, fortalecerse en Dios, buscar la respuesta en Dios. A veces nosotros queremos buscar la respuesta en nosotros mismos, en lo que debemos o no debemos hacer. Pero aquí David nos dice que él decidió consultar a Dios. Él sabía que él solamente le iba a dar la respuesta, que solamente él le iba a dar la libertad a su vida, le iba a quitar el miedo de ser apedreado por estos hombres, le iba a dar la libertad a sus hijos, le iba a quitar toda atadura de persecución, y que solamente sabía que a través de Dios él podía derrotar a sus enemigos, que Dios era su fortaleza, que Dios era el único que podía ayudarlos. Por lo cual David decide consultar a Dios y le dice, Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le dice, vete, porque vas a regresar con tus cautivos, vas a libertarlos, vas a darles esa libertad, tienes que luchar por ellos, ve y pelea por ellos, alcánzalos, porque vas a librar a esos cautivos. Porque el Señor le dijo que en medio de la lucha, en medio de lo que le estaba pasando, a pesar de todo, él iba a tener libertad en su casa y sus hijos iban a ser libres de toda esclavitud. Su familia iba a ser libre de toda esclavitud. No solamente ellos, sino todos los que estaban alrededor de David iban a alcanzar la misericordia de Dios, iban a tener una libertad ellos y su propia familia, y que esa amargura de corazón que los había invadido iba a ser quitada, porque Dios era el único que podía quitarles toda amargura de alma. Entonces decide levantarse David con 600 hombres que con él estaban y van a pelear contra Amalek para quitarles el botín, para quitarles todo lo que les había quitado, la libertad de sus hijos, la libertad de David, la libertad de sus mujeres, la libertad de su casa. El enemigo tenía el botín. El enemigo tenía preso a David con temor, con dolor, porque ciertamente David se dolió mucho al saber que lo que había pasado en su casa. David se dolió, David se entristeció por todo lo que le había acontecido a él y a todos los que le rodeaban. David salió a pelear contra este hombre, contra este enemigo, Amalek, y dice la palabra de Dios que David fue y quitó el botín. En medio de las batallas, cuando enfrentamos batallas, cuando enfrentamos situaciones difíciles, Dios sabe cuál es el propósito de ellas. El propósito era hacerle ver a David que él estaría con él siempre, en todo momento, que nunca lo iba a dejar ni lo iba a abandonar, sino que siempre lo iba a sustentar con su diestra, que siempre iba a estar ahí Dios para ayudar a David, y que no importaba cuán grave fuera el problema, y que no importaba cuán difícil y cuán grande fuera su enemigo, él tenía el poder para derrotarlos, porque Dios estaba con él. David confió en Dios y dice que se levantó en batalla, dejó el llorar. No es malo que lloremos. David lloró, se desahogó, sufrió en el momento por la situación que vivió, por la noticia de llegar y encontrar en un cambio radical su vida. Y para él era una situación difícil. Pero David, dice la palabra de Dios, que se fortaleció en el Señor, se fortaleció en él y tuvo la victoria. Bueno, y vimos que pues David se fortalece en Dios y toma fortaleza en él.
y, y decide levantarse, como vimos, y pelea a David contra Amalec. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18 y 19, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Esta es una esperanza para nosotros. Cuando nosotros nos refugiamos en Dios, cuando nosotros consultamos a Dios, cuando nosotros vivimos bajo su cobertura, bajo su amparo, bajo su abrigo, cuando nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, cuando sabemos que Dios es el que pelea por nosotros como ese poderoso gigante, cuando sabemos que Dios es quien derrota a nuestros enemigos, cuando nosotros creemos en fe y en fortaleza hacia Dios, sabemos que todas las cosas serán para bien a nuestra vida. Así como David recuperó todo lo que el enemigo le había quitado, así el Señor nos dice que nosotros vamos a poder recuperar todo lo que el enemigo nos ha quitado. Lo que nos ha quitado, si ha quitado tu paz, si ha quitado tu salud, si ha llevado cautivo a tus hijos. Dios ha prometido que Él pelearía por nosotros, y así como David pudo recuperar todas las cosas, así Dios nos hace ver a nosotros que Él nos ayudará a recuperar todo lo que el enemigo nos quitó, todo lo que el enemigo ha querido quitar a tu vida, todo lo que el enemigo vino y destruyó en un momento, lo que viene el enemigo y destruye nuestra vida, tiene en cautivos a veces a nuestros hijos, pero cuando nosotros nos sumergimos en oración y en la presencia de Dios y buscamos su pronto auxilio, Él se levanta y pelea por nosotros y derrota y nos da la autoridad para derrotar a nuestros enemigos, así como David derrotó a este poderoso gigante, a este poderoso guerrero. Y no hubo nada que quedara en las manos de Amalec. Dice, no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Entonces, no pierda la esperanza, hermanos. Si usted está pasando por situación difícil, Dios va a darle la victoria y la fortaleza, y todo lo que el enemigo le quitó, cosa grande o cosa chica, si le ha quitado sus hijos, si sus hijos no han buscado, si su familia no ha buscado, el Señor lo devolverá. Todas las cosas que se le habían tomado a David las devolvió. Así dice el Señor, que todas las cosas que el enemigo quitó de ti, todas te las devolverá. Tu paz, tu tranquilidad, tu salud, tu familia, tus hijos. Todo esto es para que nosotros entendamos que solamente en Dios podemos tener seguridad y podemos tener fuerza y fortaleza. Por eso este mensaje se llama de la angustia a la fortaleza. Ciertamente hay momentos angustiosos, pero el Señor te dice que en Él somos más que vencedores, que solamente en Él podemos tener nuevas fuerzas. Bueno, este es el mensaje que quería compartir con ustedes, y que, bueno, pues el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y si estás pasando por un momento de situación difícil, solamente recuerda que en Cristo tenemos nuestra fortaleza. Él es nuestra roca. Dios los bendiga.